también, por supuesto, estos aranceles que está queriendo imponer la Casa Blanca, no solamente a México, a Canadá y a China. Y para eso me da mucho gusto poder saludar, que tenemos aquí a través de Zoom, al doctor Jorge Omar Moreno. Él es profesor investigador, es doctor en economía y le agradecemos mucho que en este día de asueto, doctor, nos atienda, pues justamente para que podamos entender todos qué implicaciones tienen esta imposición de aranceles, en dado caso que ya se arranque con ellos el día de mañana. Doctor, gracias, buenos días. Muy buenos días, Mario. Gracias por la invitación para tratar este tema tan delicado y de tanta importancia para nuestro país en estos momentos. Doctor, ¿dónde estamos parados actualmente en nuestro país con todo esto que se ha dicho? Un fin de semana muy complicado con esta guerra arancelaria entre Estados Unidos, México y Canadá. ¿En qué posición nos encontramos nosotros como mexicanos? Claro que sí. Bueno, nosotros como país en general nos encontramos en una posición vulnerable, ya que un arancel generalizado como lo está proponiendo la presidencia de Estados Unidos, en particular el presidente Donald Trump, generaría unas afectaciones enormes a nuestro comercio internacional, no solamente en términos de la capacidad que tenemos nosotros de poder colocar productos importantes en este mercado, que es, por cierto, nuestro mercado primario, sino también en términos de las afectaciones indirectas en materia de producción, empleo, salarios, capacidad de atracción de inversión que nuestro país podría generar a futuro. Por ejemplo, algunas estimaciones recientes que tratan de utilizar todas las herramientas económicas para poder entender la compleja vinculación que nuestra economía tiene con el resto del mundo, mencionan que en caso de haber impuesto o de imponerse de manera permanente este tipo de aranceles, nuestra economía podría desviarse de sus patrones débiles de crecimiento, porque hemos de recordar que nuestra economía se encuentra todavía débil y creciendo a una tasa muy baja, pero esto representaría un arancel como el que se está proponiendo, caídas en el crecimiento de la producción, es decir, contracción de la economía. Pero esta contracción económica no solamente ocurriría en el plazo inmediato, sino debido a los cambios en las estructuras productivas, podrían acumularse y a través del tiempo, contracción tras contracción, debido a que no somos capaces de conectar con el comercio norteamericano, podría llevarnos de regreso a niveles de producción de la década de los 90, es decir, más de 30 años de retraso en materia de producción y productividad, lo cual obviamente es inaceptable en el contexto actual y nuestro país deberá actuar con cautela, con prudencia y con una mente muy estratégica para poder proteger esta herramienta que sin duda ha sido una de las llaves más importantes para generar bienestar en nuestro país, que es el comercio internacional. Doctor, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo el pasado fin de semana ante esta imposición de aranceles que es una violación flagrante al TEMEC. ¿Qué podemos pues, decir de esto? Porque finalmente el TEMEC se firmó justo con Donald Trump en el pasado periodo de la presidencia de Estados Unidos. Es correcto, nuestro país tiene un acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá que en ley no puede ser violentado y que una tarifa como la que se está proponiendo efectivamente va en contra de los acuerdos a los cuales nuestros países llegaron. Sin embargo, el hecho de que se esté implementando de facto, es decir, en el momento como una iniciativa presidencial asociado a otro tipo de políticas en el interés de la agenda pública del presidente Trump, México puede ir ante los tribunales internacionales y poder en el muy corto plazo ejecutar tarifas equivalentes para tratar de proteger sus intereses. Sin embargo, como bien lo dice el encabezado que ustedes tenían hace unos minutos, una guerra comercial, una guerra de tarifas y aranceles, lo único que va a ocasionar es un enorme daño a todas las economías, no solamente a la nuestra, también a la norteamericana y a la canadiense, porque esta contracción de la actividad económica va en perjuicio finalmente de los consumidores. Entonces, si bien este tipo de aranceles va en contra de los principios internacionales y en contra de la ley que tenemos nosotros acordada con ellos a través del Tratado de Libre Comercio anteriormente
y ahora del TEMEC, lo cierto es que en el muy corto plazo las puede implementar y que las herramientas que tiene México de manera comercial en particular para poder ser retroactivo a este tipo de actitudes también perjudicarían a la economía. Por tanto, el tipo de solución que podríamos tener ante este castigo o esta llamada de atención en materia comercial probablemente es negociar en lo que la agenda política pública del presidente Trump ha señalado como sus principales causas para castigar a nuestra economía. Ahora, doctor, ¿qué tan factible es que nosotros también contestemos con la misma moneda? Es decir, también aplicar un arancel a Estados Unidos, como ya lo hizo en este caso ayer el anuncio la presidenta de nuestro país y también ya lo hizo inclusive Justin Trudeau de Canadá. Bueno, desde el punto de vista político es factible porque resultaría una respuesta inmediata a las agresiones económicas que nuestras economías están sufriendo. Sin embargo, considero que no es la medida adecuada para poder resolver de fondo y permanentemente este problema. Una guerra arancelaria, repito, crearía pérdidas enormes para nuestra economía. Pensemos, por ejemplo, en términos de las hortalizas y las frutas que nuestra economía coloca en el mercado norteamericano. Se estima que siendo estas más del 50% de lo que los norteamericanos consumen, las pérdidas para nuestro país ascenderían a más de 475 mil millones de dólares. Es una cifra increíble que representaría pérdidas para nuestros productores por la cantidad de producto que se echaría a perder, que no se podría colocar en el mercado internacional. Es decir, primero que nada debemos reconocer que la economía norteamericana es nuestro primer socio comercial, nuestro principal comprador, uno de nuestros principales inversionistas y que por tanto entrar en una guerra arancelaria en contra, si bien respondiendo a la pregunta es factible, no es deseable. Más bien lo que hay que hacer es tener un comportamiento estratégico, realizar mesas de diálogo, empezar a coordinar los cambios en la agenda pública que son necesarios para poder eliminar estas tarifas que de no eliminarse representarían daños enormes e irreversibles para nuestra economía, no solamente en el corto plazo en términos de inflación y en términos de caídas en la producción, sino también en el largo plazo, ya que se vería por completo mermado temas que durante la recuperación post-pandemia fueron la causa principal de que, por ejemplo, nuestra economía estatal, para el caso de Nuevo León, se colocara como referente internacional, que es el nearshoring. Es decir, estamos ante una situación compleja cuyo raíz es un problema de tema de salud pública y político, como lo puede ser el combate a la violencia, pero cuyas repercusiones y herramientas son puramente económicas y van directamente en afectación a nuestra producción y nuestra economía. También dijo el presidente Donald Trump, lo ha dicho en reiteradas ocasiones, doctor, que tanto Canadá como China como México le deben mucho a Estados Unidos, que porque está, bueno, pues sumido en un déficit tremendo. ¿Es así? La respuesta es no. El déficit comercial implica que el valor de productos que está recibiendo Estados Unidos es menor al valor de productos que estamos comprando de ellos, pero no es un intercambio de dinero, es un intercambio de productos, Maru. Esto quiere decir que ese dinero que ha ido al extranjero ha representado para Estados Unidos el ingreso de mercancías y productos que ellos mismos no son capaces de producir y que son demandados con sus consumidores. Es decir, esta idea de que el comercio internacional es, como le dicen algunos, un juego de suma cero, donde alguien gana y alguien pierde, desafortunadamente es equivocada. Y hay innumerables estudios económicos que han mostrado que el comercio internacional es beneficioso para todas las partes involucradas, ya que cada país puede dedicarse a producir aquello en lo que tiene una mayor eficiencia, aquello en lo que tiene una mayor capacidad de especialización y que el intercambio que realizan los países es beneficioso para ambos en materia de que los consumidores
quienes son los beneficiarios finales, reciben una mayor cantidad de productos a un menor precio. Entonces, podríamos decir que desafortunadamente este argumento en contra del comercio internacional es simplemente un argumento político para justificar este tipo de medidas en contra de la economía mexicana y que obviamente hacen eco en una parte de la población que se ve afectada por el comercio internacional. Es decir, claro que los ajustes en los patrones de producción y comercio desplazan la producción de ciertos sectores para especializarse en otros en los cuales la economía es mucho más fuerte. Por ejemplo, pensemos en nuestra economía mexicana, que antes de los 90, todavía en la década de los 80, era una economía principalmente agrícola y dependiente del petróleo. Conforme se fue integrando nuestra economía en el comercio internacional, fuimos capaces de atraer inversión productiva y mover nuestro aparato productivo hacia sectores de manufactura, de producción de automotriz, producción tecnológica y servicios financieros, transformando nuestra economía en algo más moderno. Obviamente, este desplazamiento no va en contra de la agricultura, sigue habiendo agricultura, pero principalmente nuestra economía se fortaleció en otros sectores. Entonces, pensar que el perjuicio que ha habido en contra de la agricultura al no crecer a la par de otros sectores es un daño resultado del comercio internacional, podría resultar, digámoslo así, factible para las personas que piensen de esa manera. Y justamente estamos frente a un presidente, y me refiero al presidente Trump, que tiene esa característica, que utiliza argumentos políticos que hacen eco en un grupo selecto de población que se siente vulnerada y que a partir de ahí toma como métrica a través de la popularidad la eficiencia y efectividad de sus políticas públicas, pero no la repercusión que tiene y la afectación que podría tener sobre la ciudadanía en general. Por ejemplo, estimaciones más recientes implicarían que una tarifa inmediata, como lo está proponiendo y sugiriendo el presidente Trump, incrementaría la inflación en Estados Unidos y tendría que tener como impacto un aumento en las tasas de interés que repercutiría en los costos financieros, no solamente de las empresas, sino también de los hogares. Es decir, la interacción tan compleja que existen en nuestras economías, resultado de más de 30 años de integración económica, hacen pensar que una política unilateral como la que propone el presidente Trump afectaría a las tres economías, pero una respuesta de nuestro país en la misma dirección terminaría por afectar principalmente a los consumidores. Doctor Jorge Omar Moreno, ya nada más para cerrar finalmente este análisis que estamos haciendo con respecto a esta guerra comercial, por llamarla de alguna manera, que ha pasado durante el fin de semana y que hoy tendremos una importante mención después de esta reunión que probablemente tenga la presidenta Claudia Sheinbaum con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Cómo se vislumbra que pueda terminar esta situación? Esa es una. Y dos, seguramente muchas personas en casa dicen, ¿en qué productos lo voy a ver reflejado? ¿De qué manera? Platíquenos, por favor. Claro que sí. Lo que podríamos esperar en el mejor de los escenarios es que a través de esta conversación entre la presidenta Sheinbaum y el presidente Donald Trump se lleguen a acuerdos inmediatos que o eliminen la tarifa en el mejor de los escenarios, este 25% que se anuncia, o sea temporal en lo que se llega a resultados, desafortunadamente, en ámbitos que no tienen que ver con la economía, sino más bien en el combate a temas como son la violencia, el crimen organizado, el narcotráfico y la migración. Es decir, el presidente Trump ha anunciado que son estas las razones por las cuales estas tarifas e implementaciones se han implementado en nuestro país. Entonces, hemos de esperar que en un modelo de negociación estratégico para nuestro país que busque el beneficio en el largo plazo, se ofrezcan alternativas de solución a esta problemática que enfatiza el presidente Trump. ¿Por qué? Porque de no realizarse este tipo de acuerdos y de continuar con una tarifa como la que se está anunciando, las afectaciones a nuestros consumidores, primero que nada, se vería en términos de inflación. Por ejemplo,
algunas estimaciones sugieren que debido al encarecimiento de productos norteamericanos a los cuales nosotros tenemos acceso, pero que ante una guerra comercial podrían encarecerse, la inflación se dispararía 2.5 a 2.7%. Y la inflación, recordemos, es pérdida directa del poder adquisitivo de los consumidores, no solamente en el corto plazo, sino en el largo plazo. Además, el cierre de empresas, el cierre de industria que está fuertemente vinculada al comercio con Estados Unidos, también representaría pérdidas en empleos, pérdidas de llegada de inversión y creación de nuevos empleos, y definitivamente colocaría a nuestros consumidores en un proceso de escasez de productos, aumento en los precios de los mismos y definitivamente una dinámica económica que no habíamos visto en mucho tiempo. Nos regresaría a una época en donde los productos norteamericanos eran escasos, se obtenían de manera muy poco frecuente, los precios típicamente estaban muy elevados y eso obviamente restringe las opciones a las cuales los consumidores tienen acceso y representan un perjuicio directo en contra de ellos. Bueno, y eso lo veríamos en ambos lados, ¿eh? Porque también de aquel lado se incrementarían los precios y bueno, estaremos muy atentos a ver si esta mesa de negociación de la que está hablando ahorita, doctor, se puede llegar a algún acuerdo en materia de narcotráfico, de migración, que finalmente es la base por la cual el gobierno de Donald Trump ha tomado pues esta decisión de imponer los aranceles. Estaremos muy atentos a ello. Le agradecemos muchísimo, doctor Jorge Omar Moreno, su atención y explicación para poder entender todas las implicaciones que esto tiene. Gracias, doctor.